Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de encuentros musicales del Teatro Santander. Hoy una sesión, digamos, maravillosa, mística y casi improbable con los tres grandes líderes de la radio en Bucaramanga. Nos encontramos acá entonces con don Jaime Solzano desde Florida, Estados Unidos, Edgar Serrano Gómez, que nos acompaña en Bucaramanga, y Fernando Ardila Plata también en Bucaramanga, confinados. Sí. Así estamos. Entonces, bueno, pues primero que todo, mil gracias por participar en esta sesión de nuevo de encuentros musicales. Ya es nuestra cuarta sesión, esta vez dedicada a la historia de la radio en Bucaramanga. Hay algunas preguntas que yo voy a intentar postular para que vayamos siguiendo ese hilo de plata de la conversación, por decirlo así. Pero estoy seguro que en la informalidad de esta charla, que ya empezó hace unos minutos, vamos a empezar a encontrar y a revivir historias y momentos muy especiales que hicieron vida y son parte hoy del patrimonio cultural de la ciudad, y así debe reconocerse y debe recordarse para las generaciones que no vivieron esta época dorada. Entonces tal vez podríamos empezar con don Jaime, contándonos particularmente, don Jaime, ¿cuál es su primer recuerdo de Radio Bucaramanga? El primer recuerdo que tengo yo de Radio Bucaramanga era cuando estaba en el Pasaje Cadena, en un local en el Pasaje Cadena, que fue la segunda sede, porque la primera sede de Radio Bucaramanga, me contaba mi papá, fue en el pabellón de carne, en el segundo piso del pabellón de carne de la Plaza de Mercado. De ahí pasó, y después de un tiempo, cuando mi papá compró la casa de lo que se llama la Casa de Lubinos, en la calle 37, la radio se llevó para allá. Entonces, en un par de salones de la casa, ahí se tuvo la radio por un tiempo, hasta que se construyó el edificio que en forma de art deco, de un radio, que yo creo que le mandé la foto, de un radio de esa época, era la forma del edificio, que estaba frente al parque de Benjamín Herrera, un parquecito chiquito que había en lo que después se volvió la calle 36. Ahí estuvieron, ahí fue el primer radioteatro de la radio. Se presentaron artistas de todo el mundo, Pedro Vargas, el doctor Ortiz Tirado, Mati Cortés, que era un artista del cine mexicano, los primeros mariachi que se llevó en Colombia, que hubo en Bucaramanga, que fueron Los Camperos, que los llevé yo una semana entera. Y una gran cantidad de artistas que Fernando y Edgar, pues Edgar ya no alcanzó a conocer posiblemente ese edificio, porque ese se tumbó cuando se construyó el edificio Colseguros, que ocupaba ese espacio. Ese es básicamente el primer recuerdo que tengo yo de la radio. Entonces, cronológicamente diríamos, don Jaime, que eso fue, a ver si yo no estoy mal, Radio Bucaramanga se va a fundar más o menos en el 34, ¿es así? Sí, correcto. ¿20 de agosto? Sí. Ese es el día que se celebra y que celebraron, como estábamos hablando ahorita fuera de los micrófonos, los 40 años más adelante, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Pero cuéntenos una cosa, don Jaime, usted era parte de una familia numerosa, ¿verdad? Nosotros fuimos 6 hijos, 4 mujeres y 2 hombres. Mi papá era la parte técnica de la emisora, y él era el que se encontraba cualquier problema, lo resolvía rápidamente, y mi mamá era la que hacía la parte de administración y de estar pendiente de la programación de la emisora. Eso, como
perdón, con Edgar y con esta edad se me traba la lengua a los ratos. y, con, Fernando. y con Fernando, exacto. Sí, señor. Pero Inclusive, como le comentaba yo, cómo encontramos a Fernando. Veníamos con mi mamá de Bogotá en el carro y sintonizamos la radio de San Gil. Y dijimos, ve qué voz tan espectacular la que está sonando aquí. ¿Cómo? Esto es lo que necesitamos nosotros en Bucaramanga. Y ya nos metimos al pueblo y fuimos a la radio y hablábamos allá con Fernando. Y al siguiente semana estaba Fernando en Bucaramanga, ya en Radio Bucaramanga. ficharon el jugador. Sí, señor. Y debieron pagar muy caro por el pase de esa voz. Dios mío. ¿Cómo recuerdan ustedes a don Gustavo Sorzano Jiménez y doña Pola? Estos, digamos, vanguardistas de la radio en la ciudad. ¿Me pregunta a mí y a Edgar? Tal vez Fernando, Edgar, pueden contarnos ustedes qué recuerdo tienen de ellos dos. No, a ver, venga, le cuento la historia. Por favor. Estaba yo un día en una transmisión en San Gil. Yo era el de la radio de allá. Y entonces nos habían contratado, el doctor Olegario Cárdenas Guarín había contratado, porque él era director del Hospital de San Gil, y nos había contratado a nosotros para que fuéramos a hacer la transmisión de la inauguración de un pabellón de ese hospital. Y entonces, en esa época se estilizaba mucho esa situación como de competencia entre las emisoras, y cada uno trataba de luchar para que encontráramos el mejor sonido y el que mejor voz pusiera y el que más, diríamos nosotros, el que más gritara para que la transmisión saliera perfecta. Afortunadamente ese día en el hospital era un pabellón de salud y había un eco bastante grande porque era bastante largo y yo estaba transmitiendo junto a doctor hermano de don Gustavo, ¿cómo era? Mario. Mario Que fue de salud, director. Mario Sorzano. Y en ese día los habían invitado porque él era el secretario de salud del departamento y lógicamente era la persona que iba a hacer la inauguración. Fue en compañía también de la señora Pola y entonces allá me conocieron y no me dijeron nada, sino que después me mandaron una invitación y el doctor Olegario Cárdenas me llamó al siguiente día para que fuera al consultorio de él. Y entonces yo dije, miércoles, ¿ahora qué sería? De pronto alguna embarrada que hice yo allá en el hospital y me van a reclamar por el particular. Entonces llegó y me dijo, ¿usted quisiera irse a trabajar a Bucaramanga? Le dije, ¿yo? Dijo, sí, a una radio que se llama Radio Bucaramanga. Le dije, pues claro, si es que yo la conozco enormemente porque yo la escucho. Era mi radio favorita de aquella oportunidad. Dijo, es que la dueña de la radio, Pola Bautista de Sorzano, me pidió el favor de que le dijera y que lo esperaba allá en Bucaramanga. Pues para mí fue una gratísima sorpresa, porque yo decía, uy, pero Dios mío, una persona como yo por aquí y que ir a trabajar a Radio Bucaramanga, cuando yo escuchaba Radio Bucaramanga, porque la emisora en aquella oportunidad tenía muy buena potencia y había menos espectros, había menos ocupación del espectro radial, menos ondas, y entonces llegaba con suma facilidad a San Gil. Y yo escuchaba todos los domingos el programa que hacían del Banco Santander y los programas que ellos participaban, tanto que en esa oportunidad yo escuchaba la voz femenina que me agradaba mucho, que hoy es mi esposa, o sea, Omaira, y ahí escuché por primera vez la voz. Le dije a mi mamá, mamá, yo quiero irme para Bucaramanga porque me llamaron de una radio que es muy importante y yo quiero estar allá. Pues mi mamá con sus consejos de madre y todo eso, pues entonces me dijo que fuera y que hiciera el esfuerzo y cogí el carro y me vine para Bucaramanga y llegué al edificio de la carrera 16 entre calles 37 y 36. Ahí fue donde yo conocí las instalaciones, había que subir un poco de escaleras
para poder llegar a las oficinas donde me iban a presentar al gerente y donde yo tenía la oportunidad de conocer el radioteatro y ese olor característico de la radio, porque es que la radio tiene un olor característico. La radio le huele a uno a gloria, a los que estamos en la radio, ¿no? Porque era la sumatoria de oler los acetatos, de oler los cartones de los discos, de las discotecas donde se guardaban los discos y todo ese tejemaneje que tiene la radio, esa parte mecánica que es tan supremamente agradable y que a nosotros los hombres de la radio nos produce tantas emociones. Ahí conocí yo a don Jaime Sorzano, conocí mucho más a la señora Pola y conocí el sentido de lo que ellos querían para la radio y me dijeron que estaba contratado, que si yo me iba, yo les dije que sí, de una, me iba y me fui. Y entonces volví a San Gil y volví por mi maletica, que era una maletica muy simple, era una maletica de hule, donde eché 2, 3 pantalones, 3 camisas, un par de medias, por ahí un poquito de ropa interior, unos zapatos apaches, y me vine con la ilusión de poder conquistar Bucaramanga y metérmele a la radio. Esa fue el primer contacto. Ah, después yo conocí ahí mismo a don Gustavo Sorzano. Entonces, un hombre canoso, bajito, supremamente simpático, muy amable, con un don de gentes extraordinario. Él en las cosas de la parte artística no se metía mucho, él era la parte técnica, un gran conocedor de la parte técnica, un personaje impecable en su presentación y lógicamente uno cuando lo conoce una persona así, de una vez comienza a sentir el profundo respeto hacia él. Tengo muchas anécdotas posteriores con él y las contaremos aquí en este conversatorio. Así los conocí. Yo me acuerdo cuando ingresé a la radio, ahora que escuché la historia de Fernando, que eso parece en el lenguaje coloquial una historia de sonsacar gente, porque don Jaime y doña Polita sonsacaron a Fernando de San Gil y Fernando sonsacó a Omaira para la casa de él. Esa es más o menos el resumen de esas sonsacadas. Cuando yo llegué a Radio Bucaramanga... La historia de Omaira... ¿Cómo, Fernando? Siga. Siga, Edgar, siga, después les cuento la historia. Ok, listo. Pues yo llegué en una época, fui muy de buenas, tengo que reconocerlo, porque caí como en un paracaídas en el momento perfecto. Dice, Edgar, acompáñeme que voy a ir. No, es que hay un locutor chileno que trabaja allá y él quiere enseñarnos a los oyentes a cómo se hace la radio. Le dije, pero ¿y a mí qué me dicen? Porque a mí nunca me llamó la atención la radio ni cosas así por el estilo. Me dijo, no, acompáñeme que usted como es grandote, allá entonces me darán prioridad. Me dio risa y lo acompañé. Efectivamente llegamos a lo que era el radioteatro y allá nos dieron a todos una hoja con una cuña, es decir, con una propaganda del texto. Y yo cuando la recibí le dije a la persona que me la dio, le dije, no, yo vengo acompañando a mi amigo. Me dijo, no, de todas formas, léala. Entonces pasamos, la capacidad del radioteatro era 60 personas, porque recuerdo muy bien la silletería y creo que Santiago tiene ahí imágenes del radioteatro de Radio Bucaramanga cuando estaba el grupo Éxodo allá y ahí sale Fernando también. Entonces llegamos, para resumir, leímos todo eso y bueno, hasta luego, nos dijo el chileno. Cuando yo vi, mientras todos hablábamos en la puerta del radioteatro, había una señora muy elegante con sus joyas, su traje, bien, ella siempre fue una mujer muy bien vestida, muy bien, elegante en todo sentido. Entonces me dice al salir el chileno, Ronald, y me acordé de lo que contó Fernando, que la señora Polita quiere hablar con usted. Yo no sabía quién era la señora Polita, supuse como Fernando, yo en esa época, años 79, inicios del 80, era famoso porque era muy inquieto, por no decir indisciplinado, y dañaba muchas cosas, pero yo ese día no dañé nada en Radio Bucaramanga y pensé, no, me van a cobrar seguro alguna silla o algo, yo como soy gordo tal vez
se debió dañar y yo, no, yo poniendo excusas, me dijo, no, siga. Fui al segundo piso y me impacta ver todo tan impecable, un celeste, un blanco. Las secretarias parecían secretarias de la NASA, muy bien presentadas también, y yo achantado no sabía qué. Le dije, vengo a hablar con la señora Polita, me dice abajo el señor locutor que ella quiere hablar conmigo. La secretaria me miró obviamente de arriba a abajo y de abajo a arriba, como diciendo, este se coló aquí. ¿Cómo se llama usted? Edgar Serrano. Un momento. Entonces llamó por el citófono y doña Polita dijo, sí, que siga. Entonces yo seguía allá y achantado, no, entro a la oficina y más elegante todavía la oficina, impecable. Pongo un ejemplo. En esa época, el caballero que está aquí, del que me siento muy orgulloso de haber trabajado al lado de él, don Jaime Sorzano, tenía la costumbre de ponerle a los discos algo que no veía yo en ninguna parte, que era forrarlos en un plástico grueso. Los controles, los operadores eran con guantes blancos. No, era impactante de verdad entrar allá. Resumo en que ella me dijo que si quería trabajar, yo le dije que no, porque yo vengo acompañando a mi amigo, si quiere le llamo a mi amigo que está abajo. No, usted no es que sea bueno, pero tiene madera, si se quiere dejar enseñar. Y ahí empezó la historia en el año 1980. ¿Cómo escucha eso, don Jaime? ¿Qué tal esas historias? Sí, claro, yo las recuerdo todas. Sí, desafortunadamente Edgar no conoció a mi papá porque él murió en el año 75. Muy joven. Sí, estábamos en los transmisores de la radio instalando un equipo nuevo de enlace, que en esa época cambió el ministerio las frecuencias de los enlaces de la banda de 88 a 108, las cambió a la banda de 300 MHz y estábamos en eso. Y mi papá comenzó a sentirse mal y dijo, caramba, debió ser que el almuerzo me cayó mal o no sé qué. Y le dimos un Alka-Seltzer y al rato dijo, ya como que me siento mejor. Pero después, como una hora después, dijo, no, mijo, camine, yo me voy para la casa porque me estoy sintiendo muy mal. Y llegamos, yo llamé al tío que vivía al lado mío, que era el médico, Mario Rosrano, precisamente. Y bajamos y apenas él lo miró y lo escuchó, dijo, corramos porque su papá lo que tiene es un infarto. Llegamos a la clínica Bucaramanga en esa época que era ahí en la 27 con él y le pusieron respirador y le pusieron, estaba en eso y se fue la luz y obviamente la planta de la clínica no trabajó, estaba dañada, no sé qué, y ya mi papá murió ahí. Pero, Ese es un recuerdo triste que tengo de él. pero imagínense que yo tengo el recuerdo de ese día, porque ese día de ese año cuando murió don Gustavo, Un domingo. nosotros estábamos, o yo estaba haciendo un homenaje a la memoria de José Alfredo Jiménez, el cantante mexicano que se había muerto, yo no recuerdo si ese año o en ese mes, y entonces ese domingo yo tenía el programa para que se transmitiera y ellos se habían ido para los transmisores a hacer el montaje de ese equipo por la nueva frecuencia de los enlaces y ese programa estaba al aire. Yo en ese momento me encontraba en el estadio Alfonso López en un partido de fútbol porque en aquella oportunidad intenté ser narrador deportivo, lógicamente sin ningún éxito porque sentí que eso para una persona que no tiene el estilo de la voz se le desgarraba y lo hice porque en la radio pues hacía falta ese tipo de personas también y yo me le medía a todo. Yo fui un todero realmente impresionante de las cosas que había que hacer y fui a narrar fútbol. Estando en esa transmisión me cuentan que estaba finalizando el programa cuando alguien me filtró
que algo le había pasado a don Gustavo Sorzano. Bueno, nosotros seguimos en la transmisión. Ya por la tarde, cuando fuimos, nos enteramos del suceso que había ocurrido. Ese día se estaba haciendo el homenaje a la memoria de José Alfredo Jiménez. Esos libretos y ese programa lo tiene un buen amigo mío que se llama Alfredo Serrano. No tiene nada que ver con Edgar, pero él aún conserva ese casete de ese homenaje que se le hizo a José Alfredo Jiménez precisamente ese domingo. ¿Alfredo Serrano Rueda o Alfredo Serrano cuál? ¿El de la quinta dimensión? La quinta dimensión, sí. Ah, claro, amigo mutuo. Sí, sí, claro, amigo. Y bueno, y todos esos recuerdos de el personaje, el don Gustavo Sorzano, era un hombre muy serio, era un hombre de un conocimiento total sobre la parte de tecnología. Él iba a los Estados Unidos y allí traía una cantidad de cosas que veía en los Estados Unidos y las aplicaba de manera inmediata a la radio. Y la radio Bucaramanga, pues sinceramente en aquella oportunidad no era mucho lo que tuviera que hacer Caracol y RCN, porque la radio Bucaramanga dominaba perfectamente la ciudad de Bucaramanga y era una de las radios más apetecidas de la época. Indiscutiblemente las otras dos estaban conformando la cadena ya y entonces tenían la superioridad de ser una estación que se podía amplificar mucho más rápido. Pero la potencia de los equipos de Radio Bucaramanga alcanzaba para llegar a cubrir prácticamente el departamento y un poco más allá. Claro, es que más recordamos cuando yo llegué en el año 80 a Radio Bucaramanga, recuerdo que había una gran responsabilidad porque es que era cargar con lo que era Radio Bucaramanga, como les dije anteriormente, lo máximo de lo máximo. Y uno de los programas insignes, ahora que habla Fernando, era Mensaje Continental, el cual cuando yo llegué se transmitía en la noche y creo que la intención era llegar, si no estoy mal, a través de la onda corta a otros países. No sé qué me diga don Jaime al respecto. Sí, yo le comenté también a Santiago sobre el programa este de la onda continental y que nosotros recibíamos cassette, no cassette, sino los rollitos chiquitos de cinta, de los pícolos, con las grabaciones de cómo habían escuchado la radio en Suecia, en Noruega, en Francia, en los Estados Unidos, en la Argentina. Las tarjetas QSL, las postales, sí, los gallardetes. Sí, de todo eso le mandé fotos a Santiago. Las fotos de los tipos de allá escuchando la emisora y por afuera nos mandaban las fotos con la nieve que caía por todos los lados y no podían... Opa. Y dentro pues, venía un dólar para poder devolver. Sí. Ellos tenían la posibilidad de que con ese dólar pudiéramos devolverles o el gallardete o la recepción, darles el ok, que sí era la frecuencia que ellos escuchaban ahí. Sí. La radio Bucaramanga fue siempre una compañía genial, que yo no tuve la fortuna de conocer antes del 80, pero que toda su historia, a través de una gran afición que he mantenido en los últimos años, he venido recopilando todo lo que tiene que ver con la Bucaramanga de esa época. Y Gustavo Sorzano, el hermano de don Jaime, también ha contribuido a esa gran colección, aportándome que el carro fantasma de Coltejer o mostrando tal vez algo de lo que era la presentación de unos artistas famosos en esa época. En fin, Radio Bucaramanga siempre fue la guía. Durante varios años, 7, 8 años, tuve la fortuna de conocer el departamento de Santander en todos sus municipios gracias a la transmisión de la Lotería Santander, que siempre, cuando la transmitíamos los viernes, era desde la sede o desde algún pueblo. Pero tengo entendido, eso lo saben más Fernando y don Jaime, ¿la lotería la jugaban en Radio Bucaramanga antes? No, la lotería se jugaba o en la sede o si se estaba haciendo alguna transmisión de algún pueblo, entonces llevaban las balotas y todo el equipo y se hacía desde allá. Ah, bueno, porque fue maravilloso esa parte de
la asociación que la gente tuvo, la Lotería Santander con Radio Bucaramanga en las transmisiones. También escuchaba y aprendí mucho al lado de la hermana de don Jaime, doña Matilde. Ella me enseñó algo que yo no tenía ni idea, que era lo que llamábamos música culta o brillante o estilizada, y ella programaba, cuando yo llegué por lo menos, un programa que presentaban, si no estoy mal, a nombre de Foto Serrano o de Kodak o alguno de esos, que era el carrusel musical. ¿Fernando recuerda algo de eso? Claro, ese era el del Banco Santander. Eso fue los domingos y fue el Banco Santander. Duraba desde las 8 de la mañana hasta las 12 y la música toda era brillante. Yo recuerdo mucho a una señora que tuvo un programa ahí, Elena de Londoño, Sí. que era un personaje de Bucaramanga, que esa familia o el esposo de ella, ambos iban a Europa, a Viena y a los festivales de música clásica, y ella realmente era una gran conocedora de esa clase de música y tuvo un programa ahí en Radio Bucaramanga para transmitir ese tipo de música. Yo era el que le presentaba la música y ella me explicaba algunos nombres que eran bien enredados y entonces ella me los deletreaba para que yo pudiera pronunciarlos y no cometer ningún error. Ese programa tuvo muchísima acogida. El programa de los domingos del Banco Santander duró muchos años. Y cuando yo llegué, recuerdo perfectamente que uno cogía el día anterior el cerro de discos de larga duración, 30, 40, 50 discos, y comience a contarlos y a narrarlos para que al otro día, durante 4 horas, apareciera el mensaje del Banco Santander y, lógicamente, todas las canciones de aquella oportunidad, música que fue extraordinariamente bien recibida, como la ronda estas extrafinas Gabaza con la rondalla bumanguesa del maestro Alfonso Guerrero. 10 años prácticamente duré yo presentando la ronda a la 1 de la tarde. Qué bueno, muy buena época. Diga, Santiago. ¿Cómo eran esos horarios de la radio? Porque entiendo que nosotros ahora estamos acostumbrados a que la radio es 24 horas, pero no fue siempre así, don Jaime. ¿Cómo eran los horarios de la radio? Sí, al principio la radio se suponía que usted no oía, mientras estaba trabajando no podía oír radio. Entonces la radio trabajaba de las 6 de la mañana a las 8. A las 8 se despedían y volvían a aprender a las 12 del día hasta las 2 de la tarde. Después a las 2 se apagaba y se prendía de 6 a 10 de la noche. Eso sí no lo sabía yo, sí. No tenía ni idea. Sí. ¿Fernando sabía eso? Porque eso fue, yo estaba, le digo, lo recuerdo porque eso era lo que me decía mi papá, decía, es que como la gente está acostumbrada que no pueden oír, no dejan, la gente no deja oír radio mientras usted está trabajando. O sea que ese programa de 12 del mediodía a las 2 de la tarde era donde pasaba la famosa ronda musical del mediodía. Sí, no, esa todavía no alcanzó, esa fue ya en el momento que comenzó a trabajar el día corrido. Ah, ok. Entonces ahí entró la ronda musical del mediodía que la patrocinaba. Con el maestro Alfonso Guerrero siempre de don Jaime. Sí, señor. Primero con el papá y después Alfonso. Cuando murió el papá de Alfonso, él siguió con el conjunto. Fernando, ¿cuánto tiempo presentó la ronda? Me imagino que 10 años, ¿no? Casi 10 años, sí, 10 años. Todos los días a la 1 de la tarde, todos los días a la 1 de la tarde, en vivo y en directo. Ese programa... No, a las 12, Fernando. Bueno, a las 12 fue una vez y después se trasladó a la 1. Sí. Ah, porque yo la presenté siempre a las 12. No, de 12 a 1 iba al noticiero. Pues fue un noticiero, bueno. Radio Periódico del Oriente. Radio Periódico del Oriente, sí señor. Entonces, usted alcanzó a dirigirlo, me imagino, Radio Periódico del Oriente con Fernando. Uno de los que alcanzó a dirigirlo por un buen tiempo fue Luis Carlos Galán. Ah, ¿qué va? Leo. No. Guillermo León Gutiérrez, no. Guillermo León, sí. Claro, Leo. Leo, el famoso Leo. Él era el de Mariela y Pueblos, que era la locutora
Ah, sí. ¿Por qué peleando peleaban? por cualquier cosa, que este me dijo que murió, los dos que llegaban allá los dos peleando, que yo no me aguanto más esta China. No. Una transmisión de cultural y muy musical en la familia de todas maneras, porque si entiendo bien, su abuela, es decir, Matilde Jiménez, era pianista, quizás de las primeras pianistas. Sí, y ella era muy amiga. Y cuando del maestro Oriol. Sí, cuando venía a Bucaramanga, entonces ella, doña Matilde, estuvo viviendo bastante, que estábamos pequeños, nos decían, váyanse, no vengan a hacer ruido, no molesten, y se sentaban los dos al piano y dele. Ahí, qué bueno. Oiga, les propongo un tema por el cual Radio Bucaramanga también ha sido muy famosa a través de la historia radial, que fue el escenario que servía para impulsar a las nuevas voces, a los nuevos talentos, que era Buscando Estrellas. Como el burro, empiezo hablando yo aquí, porque yo estuve presentando Buscando Estrellas desde el año 80 hasta el año 88, más o menos, y siempre lo hacíamos desde el radioteatro o afuera en la plazoleta del edificio Colseguros. Esa fue una época muy bonita. Fernando, ¿cómo vivió Buscando Estrellas? Pues imagínense que Buscando Estrellas para la época era como decir hoy, guardadas las proporciones, el show de las estrellas de Jorge Barón Televisión. Sí, En esa época la radio era la que conservaba la hegemonía de los cantantes y era la que representaba a los cantantes y era la que le daba la puerta de entrada a los cantantes para lograr el estrellato. Yo diría haciendo Buscando Estrellas todos los domingos. Es que ese era un programa bravo porque era en directo, en vivo, domingos. Y todos ¿Desde los dónde lo hacían? Desde el radioteatro. El radioteatro no eran 60, eran 64 sillas. 64 Yo conté 60. No, habían 4 sillas que después se colocaron al lado de la columna. A los lados, sí señor, a la pared habían 4. Muy bien, muy bien. Anótese 3 puntos. Los 3 micrófonos RCA Víctor que estaban colgados ahí en el escenario. Y detrás había otro en la cabina, al lado de Ernesto Barajas, que ese no era RCA, sino era un Philips. Pero ese era el de la sala de grabación, porque la sala de grabación quedaba ahí. Yo recuerdo perfectamente que un día presentando Buscando Estrellas, por un error mío o había una mala conexión, por poco me electrocuto, porque es que el micrófono, al tocarlo yo con el labio, al estar presentando a un artista, toqué con el labio el micrófono y el corrientazo fue impresionante. Eso vibré yo con él. Pensé que me había electrocutado con eso. Pero bueno, con los payasos, el programa debió continuar y estaba presentando artistas. Hace poco me encontré con un señor que me reconoció por ahí en la calle y me dijo, recuerda cuando yo iba al programa de Buscando Estrellas y yo era tan chiquito que usted me acondicionó una butaquita para que yo alcanzara el micrófono. Calcule usted recordar ese tipo de cosas y tantas anécdotas de tantos personajes que pasaron por allá. Unos se hicieron cantantes profesionales, otros no tanto, pero ese programa fue impecable durante muchos años. Yo lo presenté todos los años que yo estuve ahí y todos los domingos sin faltar un solo domingo. Yo recuerdo que estaba por allá en un paseo un domingo y corra a conseguir carro porque era a las 6 de la tarde que empezaba a llegar el público y siempre se llenaba el radioteatro. Y el trío Los Latinos era el trío que acompañaba Marcos, Horacio y Chepe, que fueron los que acompañaron durante muchos años el grupo a los base. Cantantes el grupo base y los ensayos que se hacían el día anterior. Poco a poco el programa fue muriendo porque entonces la televisión comenzó a hacer la presentación de artistas y entonces el artista se imaginó que al abrir la televisión eso iban a llegar con una facilidad a poder actuar en televisión y las cosas no fueron así. La televisión funciona de otra manera. Y el programa se acabó. ¿Qué lo colocó usted, Edgar? Sí, la última etapa la viví yo y alcanzamos a enviar a un cantante, no recuerdo el nombre de él, a la nueva estrella de las canciones de Jorge Barón. No sé si don Jaime o doña Polita, alguno de los dos había hecho el convenio
para que el que ganara en Buscando Estrellas fuera el representante y le permitían grabar un disco sencillo. Yo no me acuerdo, francamente. Posiblemente la que se encargaba generalmente de esa parte era mi mamá. Entonces, sí, a lo mejor ella fue la que hizo. La que manejaba todo ese tipo de cosas y los artistas llegaban allá con la ilusión de triunfar y algunos triunfaban realmente. Y era un programa que nunca le faltó el público. Siempre ocupaban las 64 sillas, siempre ocupaban las 64 sillas y a pesar de que era domingo, a esa hora difícil, la gente iba con una devoción al programa Buscando Estrellas. Siempre Fernando, soñaba era revivirlo, revivir el radio. Sí, ahora que usted me dice que hizo siempre el programa desde el radioteatro de Radio Bucaramanga, me queda una duda, porque nuestro común amigo Alfredo Serrano me dijo que hacían algunas transmisiones con Quinta Dimensión desde el Parque Recreacional El Lago. ¿Era Buscando Estrellas o era otra cosa? No, es que sucede que en el Parque Recreacional El Lago, a mí se me ocurrió la idea que realmente deberíamos hacer un programa para poder congregar a tantos niños del sector de Lagos en Bucaramanga y reunirnos en el Parque Recreacional, y yo propuse que fuera el grupo de la Quinta Dimensión los que acompañaran allá. Entonces los niños iban a cantar y los niños iban a actuar y los niños eran... Y nosotros hacíamos ese programa todas las tardes desde el Parque Recreacional El Lago. Imagínese usted que en una oportunidad no hace mucho tiempo le dije yo a alguien, ¿por qué no pregonamos que todos aquellos niños que fueron al Parque Recreacional El Lago y que aún viven en Lagos, hacernos una reunión para volver a recordar? Un encuentro como este del Teatro Santander. Como el de Éxodo, como el que se hizo con Éxodo. Sí. Y imagínense que entonces me fui encontrando con gente de los bancos, con un médico, con una serie de personas que en la vida estuvieron allá, oye, y a uno lo recuerdan, y entonces yo decía, por Dios del cielo, ¿recuerda usted que ese parque era extraordinariamente bonito, con ese lago y esa inmensa cantidad de peces? Uno llegaba allá y le botaba de alimento chitos, los chitos que eran famosos en aquella oportunidad. Yo no sé cómo no se murieron alimentando chitos, porque todos llegábamos a alimentarnos allá en el parque, pero allá en el parque hacíamos concursos. ¿Recuerda usted, don Jaime Sorzano, un programa que con usted lo hicimos, que se llamaba El Tesoro Escondido? Sí, ¿cómo no? Tesoro Escondido, ese no lo tengo en mi lista. Era los sábados. Los sábados. Sí, una vez, fue tanta la gente que una vez escondimos el tesoro frente a la gobernación ahí en el parque de Romero. No, ese García Rovira. García Rovira. Y la pusimos para el lado de la estatua y casi tumban la estatua y el alcalde nos prohibió volver a hacer el programa. Pero hay que contextualizar que las pistas se daban a través de Radio Bucaramanga, los oyentes seguían, iban llenando sus planillas hasta llegar al tesoro y obviamente era una cantidad impresionante de gente, ¿no? Las coplitas las hacían. ¿Quién era el autor intelectual de todo eso? Porque es que entre el Tesoro Escondido, el Carro Fantasma, estamos como ya entrando en lo paranormal, pues. No, y teníamos que las pistas eran en verso, acuérdate. Además. Sí, rimaban. Un cuñado era el que hacía las pistas desde el día anterior. Y cuando el cuñado no las hacía, me tocaba a mí. El doctor Hernando Suárez, que en paz descanse. Pero era una cosa... Fernando también. También fue entonces... Señor. Era una cosa muy familiar, Jaime, ¿verdad? Es decir, ustedes en familia me imagino que también discutían mucho los programas, etcétera. Sí, no, siempre estaba esa inventiva, un poco como una inventiva entre los hermanos y todo eso. Bueno, de entre los hermanos prácticamente una hermana, que Matilde fue la que estuvo trabajando en la radio, los otros no.
Estaban en el campo de la publicidad, en las agencias de mercadeo, como Gustavo, ¿no? Gustavo en Bogotá. Sí. A propósito, una pregunta, don Jaime, que nunca le había hecho, se la hago acá. ¿Toda decisión que usted tomaba o que proponía, doña Polita siempre le decía que sí o no? Hay veces decía que no. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Recuerda alguna? No, en este momento no exactamente, pero no siempre lograba yo el objetivo que quería. ¿Recuerda usted que cuando empezamos con la cosa de sacar la Lotería Santander y que había que ir a los municipios, nos tocó ir hasta Puente Nacional y usted tenía una Chevrolet que había importado de los Estados Unidos, que era una van espectacular. Uy, la celeste, con una línea blanca por fuera. Era un carro espectacular, automático, y me dijo usted un día, vamos a hacer el sorteo de la Lotería Santander y toca en Puente Nacional. Váyase ¿Y por esas vestido de una trochas? vez. No, porque allá no hay tiempo de que se cambie ni nada y yo tenía que ir vestido con saco y corbata y entonces dijo, pero con él, dijo, no se preocupe que el carro es automático y tiene aire acondicionado y usted va a ir como si fuera en un hotel. Y nos fuimos para Puente Nacional en eso y yo ahí metido dentro de la camioneta, que era una camioneta espectacular para hacer el sorteo y nos devolvíamos después del sorteo. Y después en otra fecha de otra transmisión también en otro municipio, usted tenía un carro Mustang, un carro largo, espectacular que parecía un Ferrari, eso rumbaba como un Ferrari, y veníamos de San Gil, y a usted le gustaba correr, usted era buen volante, y usted le metía, como se dice, la chancleta al carro, y en una curva, ahí antes de llegar al Alto de Aratoca, mucho antes, salimos a la carretera, de la carretera y nos metimos en un carro, que no le pasó nada al carro y seguimos derecho y después dio reversa y seguimos para llegar nuevamente a la casa. Bueno, todo ese tipo de cosas, esos componentes, esa era la radio que se vivía en aquellos años. Es que yo los recuerdo a ellos porque ellos vivían con la misma pasión que nos infundaron a nosotros. Influyeron muchísimo para que nosotros sintiéramos la pasión. Porque Jaime Sorzano era de las personas que cogía las maletas de transmisión y se las llevaba él para los sitios de transmisión. Él no le decía a otro que lo ayudara. Él cogía la maleta. Recuerda que usted trajo de Estados Unidos el primer equipo para transmisiones en FM remotas. Sí. Un VHF. Un VH que lo inauguramos en el Parque Recreacional El Lago. Y otra anécdota que no se me olvida, cuando usted trajo el primer micrófono inalámbrico. Oiga, le voy a decir, el primer micrófono inalámbrico, y a mí me tocó la transmisión porque venía cuando estaba de candidato Alfonso López Miquelsen. Y eso fue en el alero ese que sale del Hotel Bucarica, que queda frente al Parque Santander. Ahí era donde se paraba. En la azoteita. En una azotea pequeña que hay hoy ahí. Y entonces llegamos allá y recuerdo perfectamente que esa transmisión sí nos tocó a nosotros exclusiva y yo era el que iba a presentar a Alfonso López Miquelsen. Entonces cogí el micrófono y le dije, y con ustedes el doctor Alfonso López Miquelsen, y le entregué el micrófono y el hombre no empezaba. Entonces me llamó y me dijo, oiga, joven, le cortaron el cable, le quitaron el cable. Inalámbrico. Sí, es cierto. Me da traída por ustedes. No se conocían las señales inalámbrico. Dijo, le cortaron el cable. Le dije, no, es que es inalámbrico. Es que, vea, Radio Bucaramanga siempre fue un referente para todo. Yo me acuerdo cuando iba a comprar, que en esa época compraba mucho la gente, los radios y las grabadoras en San Andresito. Y allá uno llegaba y automáticamente para mostrarle el buen sonido que tenían, le colocaban a uno 880, Radio Bucaramanga, y uno decía, wow, qué bien suena esta grabadora. Y a propósito de sonido, con la venia de Santiago, para que don Jaime nos cuente cómo fue, después de esa exitosa Radio Bucaramanga, la idea y cristalización de algo llamado Radio Géminis, que fue la primera emisora estéreo en mucha parte de Colombia, don Jaime.
Sí, la Radio Géminis fue la cuarta emisora que se fundó en el país. En FM. En FM, sí. Y yo había comprado estuve en una reunión de la NAB, la National Association of Broadcasters, de aquí de Estados Unidos, en Houston. Y ahí compramos el transmisor, el transmisor de 1 kilovatio, que era una cosa gigantesca de grande, ¿no? Para lo que es hoy día, que el transmisor de 1 kilovatio de FM hoy día cabe en una maleta y de sobreespacio. Bueno, llegamos y entonces ahí fue cuando decíamos, como la FM transmitía toda clase de ruiditos que tuviera el disco, fue cuando... El scratch. Sí, pusimos los guantes blancos para que manejaran los discos, para que no los llenaran de grasa. Los discos los lavábamos para sacarles cualquier humedad, cualquier suciedad. Y después ya fue cuando más tarde, entonces para mantener, fue cuando compramos Música Flor, y nos llegaban en cintas de casetes de cromio, que eran los mejores que se conseguían en esa época. Increíblemente yo todavía tengo de esos casetes. Y la música en flor era aquella música ambiental que se llevaba a los bancos, a los centros comerciales y que tenía el servicio con música de Bucaramanga. Creo que así se llamaba, con música de Bucaramanga. Sí, eran 4 discos, 4 cortes, digamos, de música instrumental y 1 cantado. Y generalmente los cantados eran boleros, baladas, cosas muy suaves. Un Frank Sinatra. Sí, tanto americanos como latinos. No, mire, la música en flor, Fernando. Edgar, es que los casetes a que él hace referencia eran aquellos casetes que venían con un sonido realmente impecable para la época, y uno lo que cuidaba muchísimo en esas estaciones era que no se escuchara el scratch, como usted dice, y que fuera impecable, porque para nosotros el FM era la máxima expresión del sonido en aquellos minutos, para salir un poco de la AM, sin que el AM de nosotros, el de Radio Bucaramanga, fuera malo, porque fue la emisora que tuvo mejor sonido aquí en toda la historia de la radio. Sí. La música en flor, la música en flor fue otra idea de ustedes y que la trajeron de Estados Unidos. Antes de empezar el programa, yo le recordaba que usted trajo de los Estados Unidos la idea de un aparato que era prácticamente automático para que todas las cosas de la radio se pudieran transmitir a través de ese equipo. Era un aparato que parecía una torre grande. En esa época existían los cartuchos, y los cartuchos en un sistema automatizado caían automáticamente, y ahí se podía escuchar la cuña que estaba metida dentro de ese cartucho y la programación musical. Prácticamente ese equipo lo manejaba una sola persona, y yo era el candidato a manejar ese equipo, porque entonces los demás sobraban. Entonces yo les dije... ¿Y lo hizo o no? No. Yo sí le pedí el favor y me reuní y les dije que no, porque entonces se quedaba Pedro y se quedaba Orlando y se quedaba Ernesto y se quedaba un poco de gente sin trabajo, porque prácticamente, y era un trabajo bastante dispendioso, pero tenía una desventaja el equipo, se trababa mucho. O sea, los cartuchos bajaban a veces y a veces no bajaban y se quedaban. Pero les recuerdo que era la música en flor. Ellos también trajeron de Estados Unidos, es que eran muy pioneros en ese tipo de cosas. En Estados Unidos a alguien se le ocurrió la genial idea y lo llamó música en flor. Entonces la música en flor venía con unos casetes que eran de colores, eran marcados de colores, y si era el color rojo era la música romántica. Si era el color verde, por decir algo, era la música de otro tipo. Si era el morado, era por colores, y tenía una especie de cuadrícula para que el rojo se pasara en cierto y determinado momento enlazado con el verde o con el morado o con el amarillo. Y entonces... Era estudiada la programación. El operador de la radio tenía que hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál fue el error? ¿Por qué no tuvo éxito? Porque la mayoría de la música que se transmitía era música o que se escuchaba en los Estados Unidos
o era música latina, bachata latina, que no tenía mucha aceptación aquí en Bucaramanga y por eso no pegó. De ahí yo inventé un tablero, después de la música en flor, yo inventé un tablero, es que nosotros hacemos una cantidad de pendejadas, un tablero grande que tenía 100 redondeticos de esos que se colocaban con una puntilla y yo todas las semanas cambiaba la programación del 1 al 100 porque dije yo, eso no puede haber más música de 100 canciones que sean los éxitos para que la gente no se canse y era una fila de 100 canciones que se colocaban en ese tablero y nos comprometíamos, yo me comprometía a cambiarlos cada semana y a rotarlos. Lo O que sea, hoy era una escalera de los éxitos. esa fue posterior. Y entonces esa mezcla es lo que hoy hacen los computadores nuestros que automáticamente mezclan todos los discos que se le colocan y ella hace prácticamente el tiempo de la música que debe aparecer en las estaciones. Pero la rudimenticidad de aquellos años pues nos obligaba a hacer eso y la pasión de querer hacer algo, ¿no? Porque lo más fácil era seguir colocando los discos y seguir colocando los cortes. Los que hemos vivido esto con pasión, los que nos hemos enamorado de la radio durante tantos años, yo ya prácticamente 50 años, pues hemos vivido y sentimos que eso realmente se ha perdido sí, mucho. Después vino la es mi famosa señal. escalera de Ay, los sí, éxitos. Que la escalera de los sí, éxitos, recuerda que sacábamos, en Vanguardia sacábamos el diseño todos los sí, sábados, en señor. Vanguardia Sí, sacábamos de una manera sí, del primer escalón al 20 o al 25 o al 10. Y ese sí. diseño era una escalera tradicional de una casa y la publicábamos en el periódico Vanguardia Liberal, la escalera de los éxitos, y nosotros íbamos transformando la música, íbamos haciendo crecer. Es una muy buena Imponíamos los época. éxitos. Sí, sí, es una buena época. Otra anotación pequeñita antes de que se me vaya el hilo. Recuerdo que don Jaime nunca me sorprendía en sus decisiones porque sabía mucho. Un día estábamos en diciembre y Radio Bucaramanga pues era música pop, balada pop. Y un día en pleno diciembre entra don Jaime, estaba yo con Ernesto Barajas y me dice, Edgar, pase este disco. Pues obviamente es el jefe, uno lo hace. Cuando llega y empieza a sonar La Cucharita de los melódicos, creo que la traía por los melódicos, no recuerdo don Jaime, pero era un disco exclusivo. Pero yo quedé sorprendido porque yo dije, esta no es la programación de acá. Pero don Jaime dijo, esto es un éxito y hay que pasarlo. ¿Recuerda esa parte, don Jaime? Sí, señor. Claro que sí. Ese se trajo yo iba con frecuencia ahí a San Antonio, en Venezuela, a comprar los discos. Ese no lo tenía nadie acá. Íbamos por la mañana y volvíamos por la tarde. Sí, y aprovechamos pues para mantener lo último de Lavillo, de los melódicos, de todos esos artistas venezolanos de esa época. Santiago, es que también hay que acotar que don Jaime, y él siempre nos trajo, estoy seguro que en la época de Fernando también, un listado famoso que existía de la música en los Estados Unidos, que era a través de la Billboard, la revista de éxitos, y don Jaime siempre nos traía el paquete de discos sencillos de los éxitos, cosa de la cual nos ufanábamos. Y por eso los jóvenes de la época se molestaban con nosotros porque pasábamos esos discos exclusivos 100% que traía don Jaime y nosotros encima decíamos exclusivo de Radio Bucaramanga. Entonces, uno feliz en esas, pero sé que nos recordaron a las progenitoras muchas veces los oyentes que ya tenían listo el casete, ¿o no, Fernando? Ay, no, eso era una maravilla, eso era una maravilla. Como llega a mi mente la primera grabación que hicimos cuando fue Radio Géminis, que decía yo, desde el corazón de Bucaramanga transmite para el corazón de los santanderianos Radio Géminis FM Estéreo.
esa era la identificación de La la emisora. identificación, Y eso claro. se dio durante mucho. Yo lo que no recuerdo son las letras que la identificaban, pero Sí, desde el pero corazón de... para el corazón de los ¿Por qué? santanderianos, pero usted la hacía bien, pero no la hacía tan bien como una locutora que me encantaba que se llamaba Omaira. Sí, ella también la hizo. Ella la hacía muy bien, muy bien. Lástima Las que ya no quiera presentar identificaciones, aquí en el micrófono, pero las claro, identificaciones de tiene las una voz muy dulce, muy emisoras, agradable. Pues las identificaciones de las emisoras para las personas que están viendo este programa, justamente hablan, por ley tocaba, no sé si hoy en día lo siguen haciendo, decir el nombre, la frecuencia, el sitio desde donde emiten, y la de Radio Bucaramanga, en lo que yo recuerdo, supongo que Mariela Hijuelos la haría o Manuel Barón Leguízamo, supongo, pero yo recuerdo la de Fernando Ardila, la que hice yo y la que hizo Atila Zambrano. sí, claro. Imagínese usted que cuando yo estaba en San Gil y que llegaba a la emisora, mi programa favorito era el de los domingos, que era el del Banco Santander, y la voz de la locutora me gustaba mucho. Yo recuerdo perfectamente que un día estaba en mi habitación, acostado ahí, escuchando, yo decía, ay, a mí sí que me gustaría conocer esa voz, ¿no? Me gustaría conocer esa persona que habla, porque para nosotros siempre el micrófono y la radio era como un enigma. Y Sí. se me presenta la oportunidad de conocerla cuando llego yo y la conozco. Y digo yo, uy, mira, esta era la voz que a mí me gustaba y me mataba y la escuchaba. Yo y es mi esposa, ¿cómo le parece? Sí, además, Omaira muy bonita, muy agradable como persona también, genial. No sé qué tenga que decir don Jaime con respecto a Omaira. No, pues, como dices tú, ella fue Que le una cuento. persona increíble, fue muy bonita o es muy bonita todavía. Sí, ¿Sí? Y era una voz increíble y encantadora. quedaba precisa con el tipo porque ella también hacía las cuñas de Radio Géminis. Sí, ¿No? Entonces, la voz de Fernando, la voz tuya y la voz de Omaira eran lo que reconocían a las emisoras. sí, era una escuela. Yo viví afortunadamente la escuela de Radio Bucaramanga, la escuela de los Orzano. Fernando, no sé si le influyó en algo en su formación profesional los Orzano o si ya traía todo de San Gil, Fernando. No, pues en San Gil, pues el ambiente era otro. Lo que pasa es que a mí siempre me correspondió ser todero. Entonces, cuando uno está en una emisora como una emisora de San Gil, que nacía también una emisora, pues uno hacía muchísimas cosas, muchos programas y entonces transmisiones de toda índole. Imagínense que en San Gil yo transmitía ciclismo y un carro de esos carros donde se repartía el café Baeza de aquellos años se le rompió por la parte de encima para hacer escotilla, parecido a los transmisores, a los transmóviles que tenía RCN. Y recuerdo mucho que Humberto Neira, que era el dueño de la emisora, aficionadísimo también, y en aquella época estaba el comentarista deportivo este argentino que fue tan famoso, Julia Julio Rastilla. Rastilla. Entonces dijo, tenemos que hacer unos vestidos parecidos a los que tiene RCN. Y entonces le mandó a hacer en una mecánica de San Gil un asiento a la escoltilla y yo me metía en eso y un vidrio para que el viento no nos martirizara. Y usted puede imaginarse en un carro modelo 50 y pico, bajando por el derrumbe de San Gil a Oh, 120 kilómetros por hora. Yo no sé cómo estoy vivo. Es que eso sí, era impresionante. El conductor se llamaba Olivo y yo recuerdo que le decía, Olivo, nos estamos quedando del pelotón. Olivo, adelante, Olivo. Olivo se empezaba y aceleraba el carro. Yo no sé cómo nos salimos disparados de un carro de esa época que los frenos no tienen ni siquiera parecido a lo que era hoy. Era la pasión de la radio, la pasión de la sí. radio. Cuando tuve la buena fortuna de llegar a Radio Bucaramanga, para mí era un ensueño, era llegar a la emisora que tenía más connotación en todo el oriente colombiano. Era la primera emisora del oriente colombiano. Trabajar uno en Radio Bucaramanga era matricularse en una gran escuela y eso fue lo Sí, que yo señor. aprendí.
muchas cosas se aprendieron, muchos recuerdos y mucha gratitud a toda la familia, porque realmente, por eso me emocioné tantísimo al verlo hoy ahí desde Miami, porque tantos años, por Dios del cielo. Igualmente, don Jaime. Sí, señor. Y Lo mismo con de verlo yo a me ustedes emocionó. nuevamente. Don Jaime, ¿qué siente de tener ese legado tan marcado en tantas personas que seguramente lo están escuchando hoy por este medio? No, pues primero que todo estoy muy emocionado, porque es bueno oír y volver a recordar a la gente y recordar muchos episodios que ya se le han olvidado a uno. Hubo uno que tal vez ustedes se acuerdan de, no sé si de Adolfo León Gómez, Adolfo León Gómez, un locutor deportivo que tuvimos y que era muy inquieto también. Y ese Yo tenía no lo viví, pero, ¿Ah? yo no lo viví, pero no recuerdo. Sí, bueno, él en una Navidades, allá cerca de San Autos, habían puesto la venta de pólvora. Y él estaba pasando por ahí en ese momento, prendió candela, todo eso. Y entonces él se consiguió un teléfono por ahí y me llamó: don Jaime, póngame al aula, póngame rápido, que aquí eso hay una tragedia y hay una cantidad de muertos. Y entonces comenzó a hablar: estamos desde tal parte en estos momentos y veo una tragedia y veo 1, 2, 3, 4, otro, son como 10 muertos. Dice, cuando él dijo 10 muertos, dije después: don Jaime, que tenía una atacada, y dijo: ¿qué es lo que pasó? Dijo: no, don Jaime, lo que pasó es que vi que el muerto número 1 se paró y salió corriendo. Ese fue un Orson Welles criollo. Sí, y fueron todos los 10 muertos que había matado el hombre, todos se pararon, estuvieron corriendo, y después le tomaban el pelo. No, tremendo. Los muertos. No, pues Lastimosamente el tiempo se nos está acabando. Creo que nos quedan muchas preguntas en el tintero para ojalá una próxima ocasión. Podríamos cerrar tal vez hablando sobre lo que para cada uno yo quisiera saber cuál fue la etapa dorada de Radio Bucaramanga, qué periodo de tiempo recuerdan que fue, digamos, que les haya marcado como una época dorada de Radio Bucaramanga. Fernando, usted que vivió más, a ver. no, pues es que imagínense, fueron tantos años. Yo creo que la celebración de los 40 años fue un hito dentro de la radio y fue un acontecimiento realmente muy grande aquí en la radiodifusión. Pero es que nosotros, yo separarle, para mí cada año, cada etapa, cada semestre, siempre teníamos nosotros algún hecho relevante, algún hecho trascendente. Tan trascendente sería que para nosotros no nos afectaba la competencia. Nosotros en Radio Bucaramanga marcábamos una fecha y marcábamos un estilo, y ese estilo realmente se acondicionó mucho dentro de la ciudad. Yo creo que los 40 años, la celebración de los 40 años, después de 1934, los 40 años que fueron en 1974, pues comenzó una etapa realmente muy vigorosa de la radio, por los equipos, por los transmisores, por las transmisiones que se hacían, por todo lo que comprendía Radio Bucaramanga, que era la emisora que todo el mundo la llevaba, la invitaban y tenía tantos recuerdos. Realmente era muy importante pertenecer a Radio Bucaramanga. Yo no sé si en la época suya, cuando empezó con la familia, se vivieron antes, mucho antes de estar nosotros, unas etapas realmente muy vigorosas de la radio. En esas épocas siempre fue todo maravilloso, pero mi vida fue marcada en el campo de la comunicación por dos aspectos. Uno, los artistas, y dos, las reinas. Y a través de Radio Bucaramanga tuve la vinculación directa como maestro de ceremonia de Señorita Santander y de muchos reinados más, y las entrevistas con los artistas que me vinieron a marcar permanentemente también el desarrollo de mi vida profesional. Esos son los dos aspectos tal vez que más me marcaron
y obviamente la forma de comunicarse uno, haber aprendido de Radio Bucaramanga a expresarse correctamente. Eso fue lo que más me impactó, lo que más recuerdo y lo que más vivo, y que no hubiera sido posible si no hubiera existido una persona, Doña Polita. Yo tuve una época que un programa que se llamó, tuve dos programas que recuerdo, tres programas que recuerdo entrañablemente. Uno que se llamó Un Romántico en la Noche, otro que se llamó Estudio Central y uno que se llamaba Gente. Yo tuve un programa de tipo periodístico los sábados que se llamaba Gente, donde tuve la fortuna de entrevistar un sinnúmero de personajes que hoy digo, increíble de dónde los sacamos todos. Entre ellos recuerdo que un día alguien me presentó a una señora que la llamaban la Pantera Negra. Entonces yo decía, pero ¿quién Uy. es esta señora? ¿Y por qué ese nombre tan feo y tan horrible? Y entonces me la presentaron y alguien me dijo, es que esa fue amante de un guerrillero que se llamó Sangre Negra. Y dije Ah, yo, no puede ser. famosísimo. Sí, y entonces me dio la entrevista y yo la presenté ya completamente transformada. Recuerdo de ese programa, gente, que entrevisté a un tipo que fue un ladrón consumado en Bucaramanga que azotaba el centro de la ciudad y yo lo conocí y yo dije, este tipo me parece supremamente inteligente, pero la inteligencia para la maldad. Y lo fuimos presentando como en dos o tres programas porque le dediqué un tiempo largo, tanto que me llamaron de la Universidad Industrial de Santander, que si era posible que ese personaje fuera a dictar una conferencia, ese ladrón. Entonces yo dije, pero bueno, algo le tuvieron que ver a este hombre. Y fue un día a la universidad y dictó una charla porque tenía unas particularidades realmente sorprendentes. Tan sorprendente el tipo y de una memoria que un día estaba yo en Cúcuta haciendo una visita por allá en otras épocas e iba por el centro de Cúcuta y yo no había observado que detrás mío venía una serie de personajes con ganas de robarme, hasta que Sí. alguien me cogió adelante y me agarró de la manga aquí del hombro y me tiró para un zaguán y el tipo se llamaba Antonio. Ese tipo que yo entrevisté en esos años, él estaba allá en Cuba, me había seguido en sus andanzas y me reconocía y todavía seguía dominando esa parte de la delincuencia. Me agarró del hombro y me dijo, métase aquí y piérdase porque lo van a atracar, lo van a robar y yo no voy a permitir que eso ocurra. Después de tantos años, calcule usted. Entonces, ese tipo de cosas lo marcan a uno, dejan una sensación realmente muy distinta de las cosas que uno haya podido vivir. Niños que tuve que entrevistar realmente que vivían de la calle y que se alimentaban con el boxer. Yo fui uno de los primeros que tuve la oportunidad de entrevistar a un niño de esos y me contó esos pequeños secretos que ellos guardaban con el dolor del alma de poder contar tantas cosas. Ese programa se llamaba Gente. Después el otro era el Romántico en la Noche, que eso sí era de amor. Que Mi entre otras, hermana fue, es y seguirá siendo su admiradora de ese programa, mi hermana Luz Estela. su hermana era mi admiradora. Sí. Sí. Bueno, ese tipo de cosas. Y don Jaime, lo más bonito que le haya quedado, que es muy difícil resumirlo en pocas palabras, de Radio Bucaramanga, don Jaime. Bueno, ya, francamente no sé qué decir, pero es que son tantas cosas que me quedan, tantos recuerdos, todos tan buenos, la gente con que trabajé, que se pone uno a pensar aquí a ratos, caramba, sí hice lo correcto, haber dejado esa profesión tan buena, aunque he seguido, he pegado en la radiodifusión porque ahora yo le vendo los equipos a las emisoras, a las cadenas. ¿Todavía está don Jaime con la Singer Products o ya no? No, con la Singer no. Yo me independicé porque tuvimos un par de desacuerdos con el dueño de la Singer y yo le conseguí, porque le caí bien en Guatemala, el gerente, el director técnico nacional de Radio de Guatemala, me dijo, estamos negociando unos 3 transmisores de
10 kilovatios de AM. Pero entonces él me dijo, mire, Jaime, vaya y visite, pero no vaya a decir que yo le di el nombre. Vaya y visite mañana a este señor que se ganó ya la licitación que se vence dentro de 90 días para la telefonía celular. Uf, Y yo llamé. contrato millonario. Yo me llamé enseguida al jefe y le dije, mire, hay esto, ¿qué tengo que hacer? Que le digo, hable y tráigame toda la información posible, que dígale que si le dan los parámetros que se necesitan. Fue una caja, la marcha, la mandé por FedEx y yo seguí, porque en esa época yo cogía, y esa fue una de las cosas que dije ya no más, yo salía Miami, México City, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Bogotá, Miami. Era más o menos mes y medio, 2 meses, y en esa época era todo por fax. Entonces, durante el día haciendo los trabajos con toda la gente, entrevistando y visitando a los clientes. Y luego por la noche siénteme, ayúdenme mandando estas cotizaciones, porque yo no me alcanzaba el tiempo. Y entonces llegué, como al mes llegué yo otra vez a la oficina y encuentro que la caja estaba tal como la había mandado yo y el señor comenzó a llamar todos los días. Jaime, ¿qué pasa? Entonces dije yo, fui y hablé con el jefe, que coincidencialmente llamaba Jaime también, era tocayo. Y le dije, pero, dijo, no, tranquilo, eso, tranquilo. Entonces dije yo, tranquilo. La próxima vez que llevamos al señor, le dije a la secretaria, pásele la llamada al jefe. Al otro Jaime. Sí. Te la pongo más fácil, don Jaime, aquí unita. Escoja un día de la vida de Radio Bucaramanga en el que le gustaría volver a vivir ese día. Un solo día. Yo creo que esa es la celebración de los 40, de los 40 años. Qué bien. Sebastián. Santiago. Muchísimas gracias. Entonces, siento tristeza porque se nos terminó el tiempo que teníamos previsto, pero estoy seguro que con las imágenes que nos han compartido y que vamos a poner editadas acá en esta llamada, las personas van a poder sentir un poco de ese olor del que nos hablaba Fernando, de la radio, y vuelvan a disfrutar con ustedes esos gloriosos tiempos con esas excelentes voces. Así que mil gracias de nuevo, don Jaime, Fernando, Edgar, por estar con nosotros en el Teatro Santander, en este Encuentros Musicales, y los esperamos pronto, ojalá, de nuevo en el Teatro Santander, a todos ustedes. Muchas gracias por su detalle. Muchas gracias, don Jaime, me gusta mucho tenerlo aquí, me encantó, sencillamente me hizo muy, y realmente me muy contento, muy feliz, y disfrute muchísimo tantos años y tanto tiempo de vida que aún nos queda confianza en Dios por delante. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Edgar. Gracias a ustedes. Gracias, Santiago, por todo. Gracias. Jaime, gracias a usted. Edgar, y gracias, Fernando, que ha sido un placer increíble volverlos a ver, volver a escucharlos y saber de ustedes. Les prometo que el próximo viaje que haga a Bucaramanga ya voy a visitarlos. Ay, claro que sí, claro que sí. Y a conocer el Teatro Santander. Claro, tiene que, le vamos a dar un tour de lujo. Sí, señor. Con mucho gusto. Santiago, muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Mil gracias. Adiós, adiós. Chao. Adiós. Gracias.